Bueno, muy buenas noches. En este momento les voy a hablar acerca de lo que es la criminología lombrosiana. Más conocido como Cesare Lombroso, fue un criminólogo y médico italiano. Fue uno de los precursores de la criminología moderna, puesto que se puede nacer predispuesto a ser un criminal por causas biológicas. Lombroso fue uno de los exponentes más importantes del positivismo criminológico, por lo que creía que la evolución humana y la forma en que el hombre fue cambiando eran las claves para estudiar los actos criminales. Sus estudios lo llevaron a elaborar la llamada teoría del criminal nato, que describe características físicas y biológicas de aquellos que nacen predispuestos a ser criminales. Para Lombroso, los criminales natos son un error evolutivo que se saltó la selección natural y pertenecen a etapas primarias del desarrollo humano. Siendo un aspecto particularmente difundido en la obra de Lombroso, la concepción del delito como resultado de tendencias innatas de orden genético observables en ciertos rasgos físicos o fisionómicos de los delincuentes habituales era la asimetría craneal, determinadas formas de la mandíbula, orejas, arcos superciliares. Sin embargo, en sus obras se menciona también como factores criminogénicos el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de población, su alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición económica, inclusive hasta la religión. Estos delincuentes, por naturaleza, según Cesare, presentaban una serie de signos no solo físicos, sino que también presentaban rasgos de moralidad, comportamiento y sociabilización. Algunas de las características del llamado criminal nato son la simetría en el rostro y cráneo apariencia irregular con una frente chata, sobredesarrollo de la mandíbula inferior, orejas grandes y brazos habitualmente largos, mayor fuerza en un lado del cuerpo que principalmente era el izquierdo, una agudeza visual, menor sensibilidad al dolor y al tacto, menor falta de capacidad de remordimiento, control de impulsos y vergüenza. También tendrían tendencias a lo que son los vicios, que era el tabaco, la bebida y las drogas. La teoría del criminal nato fue evolucionando y Lombroso llegó a crear clasificaciones según el tipo de delito que tenían mayor posibilidad de cometer. Para él no existía remedio para el criminal adulto, y lo mejor era encerrarlo en lo que él llamaba la defensa social, ya que se protegía a la sociedad de estas personas peligrosas. Un rasgo llamativo en su obra es la crudeza con que se exponen algunas de sus conclusiones. Esa crudeza puede deberse a la tendencia positivista a despojar el discurso científico de toda consideración aparte de la mera descripción de la realidad, eludiendo juicios morales o sentimentales. Por ejemplo, refiriéndose a lo que él llamaba la terapia del delito, se dice que en realidad para los criminales natos adultos no hay mucho remedio. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre en los casos de incorregibles o suprimirlos cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos. Otro rasgo característico de la obra de Lombroso es la precariedad de su método científico, frecuentemente de la observación empírica, a veces sobre la población y de relaciones de causalidad escasamente fundadas. Por ejemplo, de la comparación entre la temperatura anual media en las distintas provincias de Italia y el índice de homicidios en cada una de ellas, concluye Lombroso que el calor favorece a este tipo de delitos. La pena tiene como objetivo, según Lombroso, la defensa social, entendida como neutralización del peligro que para la sociedad representa ciertos individuos que no pueden dominar sus tendencias criminales. Al mismo tiempo, tienen el fin de intentar una readaptación en los casos en que fuera posible. La concepción de Lombroso se torna irrelevante al estudio de la imputabilidad del sujeto, puesto que según se deriva lógicamente de sus postulados, todos los criminales son inimputables, y cuanto menor sea su responsabilidad, mayor es su peligrosidad. Esta idea se opone agudamente a las concepciones más frecuentes entre abogados y juristas, a quien Lombroso criticó, sosteniendo que pretendían aminorar la pena precisamente para los individuos más peligrosos. Por lo que podemos concluir de la criminología lombrosiana que es una de las enseñanzas y postulados más importantes de la carrera de Cesare, fue buscar aquellas señales que den con aquellas personas que ya sea por causas biológicas o errores de la evolución están predestinadas a ser criminales. Hoy en día no se juzga a alguien considerando la teoría del criminal nato, pero existen estudios que demuestran, por ejemplo, la existencia del gen asesino, y los psicólogos y sociólogos son capaces de detectar a los psicópatas y a los sociópatas en nuestra sociedad actual.
Muchas gracias, eso fue todo.